Noé Antonio Quiroz. El deseo mío de entrar al cuartel militar era porque yo miraba a mi primo Andrés, él fue militar antes que yo. Entonces pues yo tenía un deseo, ¿verdad? Lo miraba a él y me gustaba el asunto de las armas y todo eso y el por qué a él yo lo miraba como un hermano mayor. Entonces me gustó y en ese tiempo yo andaba vendiendo. Estuve aquí con mi madre un tiempo, luego me fui para Usulután y allá me puse a vender especias en las tiendas, en una bicicleta. Empecé a entregar a las tiendas chiquitas, iba a las tiendas grandes y entregaba en las tiendas chiquitas. Y cuando de repente yo estaba ya en la vecindad donde vivía con mi papá y mis hermanos, allá afuera había un puesto de atole, ese clásico atole que te venden, al atol chuco, y estaba yo tomándome un atolito con mi panecito ahí, cuando de repente pasó un convoy que venía de la 6ª Brigada, estaba como a 2 cuadras, y entonces el convoy se paró y dijo, hey tú muchacho, ¿quieres servir a la patria? Vente. Cuando dijeron eso, yo estaba esperando nomás y yo traía mi bicicleta, yo acababa de llegar del trabajo, de hecho ni me había reportado en la casa. Entonces le dije a la señora, ¿sabe qué? Hasta el atole le tiré. Le dije, ¿sabe qué, señora? Ahí le dice a mi papá que me fui para el cuartel, para arriba que me subo y vámonos. Así fue como yo entré a las filas del servicio militar. Cuando yo llegué al cuartel, empecé a ver mucha juventud, muchos niños, muchos chamacos, porque la verdad estábamos chamacos. Yo en ese tiempo yo tenía 14 años, pero como era voluntario, me aceptaron. Entonces yo entré y empecé a ver a todo el panorama en la cancha donde tenían todo formado ya, pero ya la mayoría ya estaba, muchos cortados de pelo ya con sus playeritas y todo. Entonces eso me emocionó más y le entré. Cuando para el siguiente día mi padre se dio cuenta, ¿verdad?, que yo estaba ahí y fue a quererme sacar del cuartel porque él tenía algunos conocidos. Y entonces él dijo, si quieres, hijo, yo te saco, ¿verdad? Y yo le dije, no, padre, ¿sabe qué? Ya me habían cortado el pelo y ya estaba pelón. Dije, yo me quedo. Bueno, hijo, pues entonces que Dios te ayude, dice. Que Dios te ayude porque la verdad, dice, pues esto es duro. Tú sabes que esto está difícil. Y la guerra apenas empezaba. Le estoy hablando del año 81. En el año 81 fue cuando yo ingresé al ejército. Entonces, primero fue pues el entrenamiento. 3 meses, yo fui de los que en ese tiempo alcanzamos un poquito más de entrenamiento. Nos dieron los 3 meses de entrenamiento en el cuartel y en el polígono. Tanto como teórico y el físico, que era en el polígono y el de tiro al blanco. Entonces, tuvimos esos 3 meses de entrenamiento. A los 3 meses tuvimos nuestra primera salida del cuartel militar. Nos dijeron, bueno, pues prepárense muchachos porque mañana salimos. Nunca nos decían a dónde. Tú sabes que en el cuartel nunca te van a decir dónde. Entonces solamente que ya teníamos que ir preparados a lo que viniera. Ya íbamos preparados mentalmente. Y así fue. Y supuestamente íbamos a proteger un cargamento de café que iba a salir de Santiago de María o de Berlín, no sé de dónde, de por ahí, pero nosotros íbamos a proteger ese cargamento. Pues no, cuando era nuestra primera salida, cuando nosotros íbamos llegando, antes de llegar a Santiago de María, hay 2 cerros en Santiago de María, que está al lado izquierdo hay un cerro, de aquí para allá, al lado izquierdo hay un cerro muy alto, y desde ese cerro nos hicieron la primera emboscada. Yo me acuerdo que iba en la parte de atrás del camión, del convoy, íbamos 3 camiones. Y yo iba casi en el último, el tercero. A un lado mío iba uno que le decíamos escalera. Enseguida iba el otro que le decíamos era helicóptero. Entonces, este muchacho, cuando la balacera empezó, nosotros estábamos sentados con los pies colgando en la parte de atrás. Pero los que venían arriba, los que tenían parados junto con el teniente, ellos dispararon porque ellos sí empezaron a ver de dónde los estaban disparando. Nosotros los que íbamos sentados, no, nomás esperar el momento. Cuando paró el convoy a media calle,
para abajo, todos, y entonces sí empezamos a disparar, los que estábamos abajo. Pero cuando llegamos a la cuneta, todos que ya habíamos quedado, los camiones se quedaron atravesados a media calle, entonces volteamos hacia el camión y vimos que al compañero que le decíamos helicóptero estaba nada más doblado hacia atrás del camión, con los pies colgados. Él fue el primero que murió. Le cayó derechito la bala, derechito le cayó. Sí, y ahí nomás se acostó, nomás se recostó. Él estaba bien gordito, bien dado. Le decíamos helicóptero. Ese soldado lo sentimos mucho porque él nos defendía de los soldados antiguos. Ya ves que ellos se nos bañaban a los reclutas. Bueno, exactamente, entonces él siempre nos vivía defendiendo, vivía castigado. Siempre vivía castigado porque era muy, allá en México se le dice bolegón. O sea, él se defendía, él no se dejaba de nadie. Y por eso vivía todo el tiempo castigado. Tú sabes que en el cuartel ahí vas a obedecer. Entonces él no, a un cabo, aunque fuera un cabo como quiera, le respondía. Y se lo vivían castigando, pero a él sí lo sentimos mucho porque él luego murió. Entonces él quedó arriba del camión y uno iba herido. A Escalera le pasó un rozón en la oreja, en la parte del cráneo, pero él se alcanzó a bajarse del camión. Entonces el teniente dio la orden de que lo bajáramos de arriba porque lo iban a rematar. Entonces cuando nosotros fuimos por él, mi compañero, había un compañero que le decíamos Centavito porque estaba bien chaparrito así. Entonces, pero él no era un recluta, él había estado en otra compañía antes, era uno de los antiguos, pero era un soldadito chaparrito pero muy aguerrido. Y me dijo, ¿me acompañas? Vámonos. Y entre los dos nos fuimos, yo apoyándolo y él a jalar al cuerpo de nuestro compañero que estaba arriba del camión. Y lo metimos debajo del camión, entre los dos, pues estaba pesado, él no solo lo pudo. Entonces cuando vimos que ya los demás compañeros los estaban apoyando, entre los dos lo bajamos, como pudimos y lo metimos debajo del camión, para que ya no pero en realidad él ya estaba muerto. Él murió al instante. La bala le atravesó, llegó al corazón. Sí, fue rápido. Entonces, esa fue la primera. Y de ahí para allá, seguimos avanzando ya a pie porque ya teníamos miedo, ¿verdad? Pero resulta que a mí me metieron como un tipo bosquecito para que los que venían avanzando pudieran pasar con seguridad. Nosotros avanzamos y nos quedábamos en un puesto. Pues resulta que estos avanzaron un buen tramo y me dejaron ahí. Me dejaron en ese lugar, se les olvidó que yo estaba ahí en esa parte protegiéndolos a ellos. Al que seguía de mí, le avisaron y a él se le olvidó que yo estaba ahí. Yo estaba entre los árboles, esperando a proteger al grupo que iba avanzando. Entonces, como después de 40 minutos regresan por mí, pero ya habían llegado hasta donde tenían que llegar. Regresan por mí porque el teniente empezó a contarlos y faltaba uno. Entonces dijo, ¿y dónde dejaron al cabo Quirós? Entonces, fueron a buscarme y ya me encontraron. Si ellos no regresan, ahí me hubieran acabado, en esa partecita ahí, porque esa zona estaba llena de guerrilleros, esa zona de arriba. 40 minutos aproximadamente, casi la hora. Yo estaba atento a los ruidos de la carretera, porque en la carretera iban los compañeros avanzando. Entonces yo estaba atento a que me avisaran, a que me dieran el aviso de avanzar, pero a mí nunca se me dio el aviso, y ahí quedé. Ahí me esperé, ahí me estuve esperando. Yo estaba tirado debajo de un árbol de mango, ahí estaba. Llegó un momento en que nada más escuchaba el zumbido del viento y las aves. No oía ni un ruido. Dije, esto ya no me estaba oliendo bien, ya dije, esto ya no está tan bien. Pero seguí ahí, tú sabes que un buen soldado no se mueve de donde lo dejan. Pero aún así, yo ya tenía ese pensamiento de que ya se habían tardado mucho. Cuando de repente oí como que un convoy regresó, y iban avisando, chiflando. Y ya fue cuando yo salí y dijo, vámonos. Entonces cuando ya no fuimos, ya me dijeron, no, le dieron una regañada al que seguía de mí porque él no me dio el aviso a mí. Entonces ahí me dejaron. Como quiera, regresaron por mí y nos fuimos. Esa vez Berlín estaba quemado, lo acababan de quemar. Todo la catedral, todo estaba quemado completamente. Llegamos hasta allá. Regresamos ese mismo día en la noche regresamos al cuartel. Amaneciendo llegó el coronel y nos mandó a formación a todos, a los que habíamos estado en
en ese operativo. Y nos felicitó porque había sido la primera vez que la primera compañía salía y habíamos recibido una emboscada y nada más recibimos un muerto. Nada más tuvimos un muerto, porque era una emboscada para que hubieran matado muchos, porque los agarraron a bocajarro, desde el cerro, a bocajarro. Entonces, gracias a Dios, nada más tuvimos un herido, dos heridos y un muerto. A otro compañero que le decían Conejo también lo hirieron de un brazo, a Escalera de acá. Ahí tú sabes que son puros apodos. Pasó eso, de ahí nos mandaron a cuidar la cooperativa de Usulután, la cooperativa algodonera. Ahí estuvimos destacados, no fue mucho, como unos 15 días, porque ese lugar era muy peleado. Esa cooperativa era muy peleado por los oficiales porque ahí se les daba buena comida. Por esa razón, no duramos mucho, luego nos cambiaron y se fueron pues los que tenían un poquito más de, tú sabes, ¿verdad? Fueron ellos ahí porque ahí la comida del diario era muy buena comida. Entonces, y las 3 comidas. Pues resulta que de ahí nos destacaron al puente Lempa a cuidar el que se habilitó para cruce de los camiones, de los autobuses, porque ya el puente de Oro ya lo habían tumbado. Cuando el puente lo tumbaron fue un año atrás, cuando yo entré, fue en el 80, cuando tumbaron el puente, que por cierto murieron unos gringos ahí, porque no habían avisos todavía de que el puente estaba tumbado, y los gringos venían, parece que eran unos reporteros. Es una curva, al salir la curva llegas y ahí está el puente. Ellos no sabían nada todavía, entonces fueron al precipicio, porque todavía no se avisaba, todavía no lo acababan de tumbar el puente. Entonces, sí, eso sucedió en los 80s. Yo entré al ejército en el 81, ¿verdad? Y después de eso, ahí en el puente Lempa, ahí fue una gran historia, porque ahí empezamos, nosotros éramos reclutas, y ahí nos mandaban a decir, nosotros teníamos un retén, antes del puente hacíamos un retén todos los días, para checar los documentos de las personas que cruzaban en el autobús. Entonces, ahí nos mandaban escritos, porque de ahí, como a unos 30 kilómetros de ahí, eran zonas guerrilleras. Todo eso estaba devastado. Ahí estaba quemado todas esas zonas. Habían camiones, trailers, furgones, de todo quemado ahí por la carretera. Esas eran zonas que dominaban ellos, para que me entiendas. De ahí de donde estábamos, hacia el lado norte, igual, también, toda esa zona era zona de ellos. Siempre salían a hacer emboscadas, siempre. Entonces nosotros teníamos que proteger un kilómetro a la redonda del puente, porque nos mandaron a decir en escritos, a la gente que de autobuses nos mandaron a decir, reclutías, ese puente se los vamos a tumbar. Así nos lo decían. Tú sabes que ellos hacían sus retenes. Bueno, entonces al chofer le decían, dale esto al comandante que encuentres ahí, porque ya sabían que ahí estábamos nosotros. Entonces nos daban los escritos y nosotros se los llevamos al capitán. No me recuerdo el nombre de mi capitán, la verdad. El único oficial que yo me recuerdo y que fue un buen teniente fue el teniente Sanabria. Es el único que yo me recuerdo. De los demás, te soy sincero, no me acuerdo. Es más, ni del nombre del capitán, que fue un gran capitán también, un buen capitán que siempre andaba al frente también junto con el teniente. Entonces, ahí en esa zona nos atacaron 2 veces, ahí en el puente. Nos quisieron tumbar el puente 2 veces, pero no pudieron. La primera compañía del batallón Pumas era el que estaba destacado ahí, nada más. Esa compañía, de ese batallón, éramos los que estábamos protegiendo esa zona. El batallón Puma de Usulután, de la 6ª Brigada. Entonces, tengo entendido que hay poco registro de ellos, porque después de eso se formó los otros batallones, como el del Ololtique, ¿cómo se llamaba? El Oromontique. Ajá. Después de nosotros, el primer batallón que se formó fue el batallón de los Pumas, en el cual yo pertenecí. Ahí casi nos la pasamos la mayor parte del tiempo de nuestro servicio militar, en esa zona. Nos tuvimos más de 6 meses. Yo creo que sí, mucho más de 6 meses estuvimos allí, casi el año, destacados en ese puente. Nosotros teníamos nuestras trincheras. A mí yo como cabo tenía una zona de que era, al entrar el puente había una garita. En esa garita, porque ahí yo tenía la M60. Porque para tu conocimiento, a mí me llevaron a hacer un curso
para armas de apoyo. Entonces yo escogí la M60. Los que vinieron a darnos ese entrenamiento fueron norteamericanos, fueron 5 asesores norteamericanos que vinieron de allá o sea, que ellos habían estado en Vietnam. A nosotros nos entrenaron por un mes, nos dieron un mes de entrenamiento para armas de apoyo. Yo agarré la M60, fue la que a mí se me asignó. Te dan a escoger, ¿verdad? ¿Qué quieres? Si quieres el mortero, quieres un lanzagranadas, hay mucho de qué escoger ahí. Entonces yo pedí la M60. Entonces me dieron un título de ese curso que sacamos, el cual yo se lo llevé a mi abuela que fue la que me crió acá en Usulután, pero ella por el miedo lo escondió en un bote de vidrio debajo de la cama. Tú sabes que los pisos eran de tierra en ese tiempo, no había nada de cemento. Entonces lo escondió debajo de la cama. Ahí se perdió porque la casa, el terreno lo vendieron. Jamás pude juntarme con ese, ¿cómo le llaman? Ese diploma que viene firmado por los asesores norteamericanos. Un gran papel, ¿eh? Sí. Pero bueno, entonces llegó el tiempo, llegó un fin de año, que ya el primer fin de año ya lo habíamos pasado en el cuartel. Ese segundo fin de año lo pasamos ahí en ese puente, que ya por cierto ya nos habían atacado 2 veces queriéndonos tumbar el puente y no pudieron. Lo que sí sucedió ahí es algo raro, te lo voy a platicar porque quiero que quede asentado ahí. Mira, en una noche, tú me preguntaste que cómo eran un día cotidiano, ¿verdad? Bueno, entonces de las trincheras se quedaba nada más un centinela en cada trinchera y los demás nos reuníamos, unos si te tocaba hacer el retén, entonces unos nos íbamos al retén, dependiendo al cabo que le tocara. Si a mí me tocaba el retén, yo me iba con mis soldados. Tú sabes que la escuadra de un soldado es de 10, se compone de 10. Entonces yo me iba con mis soldados al retén. Si me tocaba ir a un punto de la periferia, entonces me iba con mis soldados, se quedaba sola esa trinchera y nosotros nos íbamos 1 kilómetro adelante o 1 kilómetro hacia allá para hacer el perímetro, para proteger el perímetro. Entonces, dependiendo de lo que nos tocara, o si nos tocaba algún, ¿cómo le llaman?, ejercicios, entonces nos teníamos que ir al centro de mando donde estaba el capitán y ahí nos quedábamos. Pero eso era cotidiano, eso era de todos los días. En las tardes, allá cuando oscurecía, ya ese grupo que se iba para allá y el que se iba para allá, se regresaban para llegar a sus trincheras, a las trincheras alrededor del grupo de mando, ¿verdad? Teníamos que proteger el grupo de mando que estaba alrededor del puente. En uno estaba mi teniente Sanabria y en el otro en el principal estaba mi capitán. Entonces ahí nos reuníamos, cada quien tenía ya asignadas sus trincheras. Pues resulta que una noche, a la 1 o 2 de la mañana, ya estaba oscuro. Esa vez no había luna llena, estaba muy oscuro. Y resulta que me tocó estar a mí de centinela a 1 o 2 de la mañana, no sé si era el tercer turno o segundo que me tocaba. Pues resulta que alcancé a ver una silueta que venía. Adelante de mi trinchera había un caminito. Y en ese caminito venía esa silueta, avanzando. Entonces yo le paré el alto, le mandé el alto, no se paró, siguió. Entonces cuando yo la tuve, a decir como 2 metros, bien cerquita, yo tuve que jalar el gatillo porque no sabía qué era. Entonces yo jalé el gatillo y al disparar, entonces se me desapareció la silueta. Y entonces los compañeros que estaban dormidos, yo empecé a pegarles con el pie. Empecé a pegarles con el pie para que se despertaran. Y pues sí, al oír la balacera también ellos se despertaron. Y con la misma empezaron a tirar. Pero fíjate, sí, pues ¿a quién nomás? Pues en eso les mandé que se calmaran, porque ya no vimos nada y nos quedamos esperando. De ratito oímos unos pujidos más adelante y alcanzamos a ver otra vez la silueta, pero ya no avanzando hacia nosotros, sino ya de regreso. Y estos les dispararon, no se vio ya jamás la silueta. A todo esto, en la mañana, amaneciendo, tú sabes que tienes que dar un reporte el porqué de esa balacera. ¿Por qué comenzó?
Entonces, cuando el capitán nos mandó a hablar, yo tuve que ir a dar el reporte, junto con otro compañero, otro soldado. Le dije, vamos, porque hay que ir a dar este reporte de lo que pasó. Entonces fui y ya le dije a mi capitán, mire capitán, lo que pasó fue que vimos una silueta y a las 5 de la mañana nomás amaneció. Yo salí a ver qué había y no había nada, no había ni rasgo de sangre, no había ni nada. Ajá, eso es lo raro, porque se desapareció, disparé y se desapareció la silueta. Pues no, fíjate que no. Cuando ya clareó, nosotros estábamos checando por el caminito, porque pasaba el caminito por ahí. Pero como a decir 5 metros o 6 metros, estaba un costal de esos de azúcar, era de manta, blanco. Y lo empezamos a checar, le dije, ábrelo, nomás ten cuidado, le dije, porque a veces son bombas, hay granadas adentro. Dijo, lo empezamos a observar bien, a checar, y ya le dije, no, ¿sabes qué? Le digo, mejor déjalo así, no lo muevas. Déjame, vamos a dar el reporte. Entonces fuimos con el capitán a dar el reporte. Cuando el capitán dijo, bueno, dijo, entonces vamos a ir a checar eso, porque yo le dije que había un bulto ahí.